que viene el switch. Ah, así viene, profe. Sí, así viene. Normalmente de pronto aislado, pero el resto es así. Ahorita por una grabadora, repito todo lo que Y hice. entonces era lo que les decía, que cuando uno prueba en el carro a veces Masas y terminales. Y el terminal. soltar masa y terminales, como así masas y O sea, terminales. las dos masas que tiene, la masa que tiene y el terminal. ¿Cuál masa la tiene? batería, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué se hace ¿Cuál es primero? la batería? El cable de masa de la batería. La batería. Soltamos el terminal negativo de la batería, el terminal del borde negativo de la batería. Para que cuando estemos haciendo aquí el trabajo, no vayamos a hacer corto. Este viene positivo de la batería, y si nosotros tocamos aquí, hacemos aquí, hace arranque. Si quitamos este primero y hacemos acá, hacemos corto. Entonces por eso lo primero es desconectar la batería. Con el negativo de la batería que quitemos ya es suficiente. Soltamos el terminal plano, soltamos el de alimentación, que viene directo a la batería, y ya eléctricamente me quedó desmontado el carro. ¿Qué me falta? Simplemente mecánicamente ir a soltar los dos tornillos. o tres tornillos que tenga. Y ya lo bajamos a banco y hacemos el procedimiento de desensamble. ¿Qué hacemos primero antes de desarmar? Se supone que ya hicimos pruebas y que está malo, entonces vamos a desarmarlo para hacer el diagnóstico y verificación. ¿Qué hago aquí en el puesto de trabajo? ¿Ya lo puedo desarmar? Pues, Ah, ¿qué el suelto solenoide. primero? El solenoide. Suelto acá. Pero eso con destornilladores. ¿Qué es lo que hago primero? Estos dos. Lo primero que hacemos siempre que vamos a desarmar unas piezas móviles es marcar. Entonces aquí se le hizo esta marca. Guía. Si queremos, entonces, ¿se puede hacer con un lápiz o un lapicero? No, No, porque se toca hacerlo borra. con algo que vea. Entonces, algo que pinte, Una limita. normalmente muchos utilizan corrector. Corrector no se borra tan fácil. O si no, un rayón. Un rayoncito Acá, ahí aquí con- ya tiene uno, vamos a hacerle otro aquí al lado como para... Porque es que tiene rayones por todos lados. O un centropunto aquí y aquí. Para que le alcanza, si le pega a uno, pues, entonces, hay que ser cuidado. Delicado. Todas las piezas que se suelten, que tengan posibilidad de soltarse. Entonces vamos a soltar el solenoide. Vamos a soltar el motor. El motor tiene tapa de escobillas, tapa del lado del mecanismo, y entonces tenemos que marcar a ambos lados. Entonces aquí está marcado acá. Vamos a hacerle aquí una aquí al lado porque tiene ya rayas por todos lados. Entonces para conocer cuál es la raya, entonces hacemos estas dos, y por ahí mismo hacemos por acá. Porque esto puede quedar girado para un lado o para el otro. Entonces, como tiene solo dos tornillos, entonces yo lo puedo colocar así o al revés, girado 180 grados. Lo mismo acá, así o al revés. Entonces por eso marcamos todas las piezas que... Si aquí se pudiera desarmar, también marcamos ahí. Entonces ese es el primer paso. ¿Qué quitamos primero? Solenoide. Normalmente quitamos el solenoide. Entonces nos toca soltar aquí esto. Soltamos acá. Muchas veces aquí está flojo, normalmente lo hacemos en un puesto con prensa de banco, y lo cogemos en la prensa de las orejas con cuidado para hacerlo fuerza. Aquí está flojito, entonces estamos haciendo así. Entonces el solenoide, el cable que va del solenoide al arranque, hay que tener cuidado cuando lo pongamos, que mire, puede hacer corto aquí. Puede pegar nomás a la carcasa. Y tener cuidado, ese cable normalmente viene aislado y tiene aquí por el lado de la entrada. Entonces,
Ahí ya lo soltamos de este lado. ¿Cómo está sujetado el solenoide a la carcasa? Por 2 tornillos. Esos tornillos normalmente en estrella, sin embargo aquí nos tocó con una cegueta arreglarle ahí el cuadrante, porque ellos vienen bien ajustados. Y entonces cogen de pronto un destornillador que no es y empieza ya a girar. No es el adecuado, o lo colocan así. Este pudiera haber sido, pero Lo dejan patinar. al girarlo se lo deja patinar. Entonces, para eso existe ¿cuál? ¿Cuál es de impacto? ¿No está? Impact driver, el destornillador de impacto. ¿Qué es un destornillador de impacto? Entonces él tiene sus... ¿Qué es un destornillador de impacto? Un destornillador que tiene por dentro un mecanismo que al impactar, no, él tiene, no sé cómo será el sistema dentro, pero cuando se golpea acá, él produce una fuerza mayor. Hace el giro. Este viene para acoplarse hacia la derecha o hacia la izquierda, right or left. Para apretar o para soltar. Entonces, ¿qué es lo que dice el compañero? Cuando nosotros... Conchelde no me está funcionando. Cuando nosotros le damos el impacto, además de que lo estamos presionando directamente sobre el tornillo para que haga contacto, él tiene un mecanismo que hace que gira. Entonces él gira. Bueno, Un trinquete ahí que hace. Para desbaratar él tiene que tener otro impacto. Aquí está flojo, entonces te hace el contacto. En caso de que esté muy apretado, los que van a desarmar mañana, si está muy apretado, entonces ya El porrión, damos el golpímetro. impacto. Martillo de pasta, preferiblemente, a veces el de pasta no es suficiente impacto, toca Un chapulín. el de bronce o Toca traer el metálico. el de goma mejor. Entonces ahí nosotros soltamos. El de goma. ¿Qué va a pasar cuando soltemos? Va a salir el resorte. Sale el muelle y el Entonces puede salir el mecanismo del émbolo con el resorte y el... ¿Y qué otra cosa hay? La horquilla, La el horquilla. núcleo. Entonces tengo que tenerlo, porque si yo me dedico a soltar los tornillos y dejo que esto se me desarme, ¿cómo iba? Ay, Entonces toca llore. con cuidado Adivine para soltar. y mirar cómo va aquí este mecanismo, cómo va el resorte. ¿Hay resorte o no hay resorte? Sí. No sé, no veo. Sí, hay uno grande. Ah, sí hay, ¿no? ¿Tiene posición? Ay. ¿Así o al revés? ¿Cuál es la posición? No, esto va para adentro, pero está igual. ¿Está igual? No. Y aquí Traiga el. el mecanismo de horquilla. Óigala. Traiga ahí el. Ah, Ay. Ay. Vea. Esa es la horquilla, ¿no, profe? Yeah. el émbolo o núcleo del Este solenoide es diferente. con esta pieza arrastra la horquilla El empujador. para hacerle el movimiento. Nuestro profe me dijo el émbolo. ¿Es el favor? ¿Émbolo o qué? No. Núcleo. Núcleo del solenoide o émbolo en este caso. Algunos arranques tenían un pasador acá para hacer el eje. En este caso trae este caucho Vean. y algunos traen aquí una especie de moneda. Aquí como que la bajaron. Este la traía. Ay. Este Una la traía. especie de moneda, no
una moneda. Ya una latica de la forma de la moneda. Entonces, el caucho aquí, Listo. el émbolo. Entonces aquí también se nos puede desarmar, hay que mirar para qué lado La es horquilla. la horquilla, puede ser así o así, también hay que tener cuidado para qué lado es. Se puede colocar al contrario y cuando la coloca usted al contrario no sale completo, Arranca para entonces no funciona. Cuando la coloca al contrario sale aquí como intermedio, entonces queda con las puntas de los dientes y termina ahí dañándose el piñón. O no le da arranque, o no hace girar. Puede ser bracket, sí. Entonces ya después sigue soltar el motor que viene con unos tornillos que van desde aquí hasta aquí, desde la carcasa o tapa del lado de escobillas a la tapa del lado de mecanismo. Y aquí entonces tiene 4 tornillos. ¿Cuáles son? Estos son los de la mazorca, profe. No, Son los de la mazorca es en la plaza. Son largos. Es un sancocho, ñero. Es lo que llaman la mazorca, ¿no? Ah, que Nito lo come. ¿Será este Este es el que junta las carcasas, ¿no? o será este el que debo soltar? ¿A mí qué son estos? Muestre usted esto. ¿Y estos no pueden ir hasta allá abajo? No. No, porque esos tienen las escobillas. Los pequeñitos tienen las escobillas. Pues, ¿cuál es la función de los pequeños? Los que hacen menos fuerza. Entonces, normalmente podemos apretar más uno de cuadrante de copa o uno de cuadrante de tornillo Phillips, de destornillador Phillips. Entonces, estos no se pueden apretar mucho, mientras este sí. Entonces, eso ya es una idea. Lo otro, si es pasante, normalmente va por todo el orillo. Entonces, está más hacia afuera. Se ve que este está un poco más adentro. Entonces, los de soltar en este caso son esos dos. Sí, ahí se ve Hay que algunos que está tenían 4 o 3, en este caso últimamente casi todos quedan en 2. Sí, por aquí se ven, pero la tapa tiene unas orejas. De la moto yo soy bien más pequeño. Sí, no parece estrecho, la moto está depende de cómo está usted. No, 80. Una hasta 90. Algunos que traen arandela, este trae como la tuerca con arandela ahí. Alexandra, no lo había visto yo hoy, que sé que no veo. Necesitamos soltar estos. No, todavía. Si sale, Para quitarlo, si no sale la Se tapa. va a quitar las escobillas, sí. depende, si sale, pues, como estoy diciendo. Hagámosle fuerza a ver ahí. Entonces ahí sale, Eso, sí. salió, pero ¿qué pasa con las escobillas? Quedaron aquí pegadas. Puede ser. Muchas veces si se ha hecho cama no va a salir. Si ya tiene una cama aquí no van a salir porque van a quedar ahí como, como dice, como enconetadas, van a quedar ahí atrapadas. Entonces toca soltar y sacar la sola tapa para después las escobillas con un ganchito irlas moviendo. Entonces tenemos la tapa porta escobillas. Se ve el agua. Escogí la primera parte. Sí. Pero ese papel es firme, no se pega. No, ya no. Ya dañó, ¿qué? Con las manitos, sí, no sabe. Usted sé que con papel higiénico las manos verá que le queda así todo pegado. Entonces sale la tapa que tiene el buje que va aquí. Usted dirá, este tiene arandela, no tiene arandela separadora. Pero esa sí lo funciona. Pero el buje tiene
una cabeza ahí que hace parte de esa función. Y viene aquí el portaescobillas, el cable que viene con la alimentación que le va a llegar derecho de la batería. Entonces estas serán las dos escobillas positivas. Como son positivas, están aisladas, entonces aquí entre la lata y el portaescobillas hay una lámina de baquelita que es aislante. Entonces si esa lámina de baquelita se daña, se quiebra, deja de haber aislante y hace corto. Así llama batería. Y aquí baquelita es el material. Y aquí están las negativas que están conectadas directamente a la carcasa a través del tornillo, es uno de los tornillos. Entonces si ese tornillo se roba o hace mal contacto, vamos a tener problemas de masa ahí. Entonces es una de las fallas. Las escobillas simplemente son de cobre con ferrita, con carbón. El cobre para el contacto eléctrico, pero el cobre solo sería muy duro y dañaría aquí el conector. Las escobillas o los carbones, y tienen un resorte para que la vayan empujando y haciendo contacto aquí. Y a medida que se desgaste, la vaya ajustando ahí que esté el contacto. Aquí ya, mire cómo están todas despuntadas de la mala postura y la mala sacada. Este desgaste que hay aquí en las esquinas no es de uso. El proceso de desarmado que se hace mal, y cuando se saca con el orillo le van quitando. ¿Cómo llaman estas cositas? Este es el colector. Y cada una de las rayitas estas es una delga a la cual está conectado un terminal de una bobina. En este caso, a cada delga hay dos terminales de bobina, o sea, hay dos bobinas conectadas. Pero ya vamos para allá. Aquí es importante que como es el positivo, que viene directo a la batería y por el que va a pasar una corriente elevada, tiene que estar bien aislado. Entonces, por eso tiene aquí como tipo espagueti llaman, y aquí este caucho. Y este caucho tiene la posibilidad de ponerse así o ponerse así. Y a veces lo voltean en el armado. ¿Y qué va a pasar? Si lo ponemos así, al apretar puede hacer contacto aquí con ¿qué? Con masa, positivo con masa, y quedar haciendo corto. Entonces este va aquí, esta aletica del caucho va por debajo para que aísle el conductor de la base del portaescobillas. O sea, son errorcitos. Algunos electricistas dicen, se dañó una escobilla, yo la cambio. Otros dicen, cambia el portaescobillas. ¿Por qué? Porque vean cómo viene cada escobilla, viene soldada con soldadura de punto acá. Entonces en cualquier taller no tienen soldadura de punto como para hacer esa reparación. Entonces algunos llegan y dicen, la quitan y cogen con el alambre y le echan soldadura de estaño, pero cuando se calienta se irrita y se abre. Por eso es que viene con soldadura de punto. Pero es una de las fallas que sucede, ¿no? O sea, mejor mandar a comprar el portaescobillas. Todo, sí, eso normalmente cambian todo. Entonces esa sería la opción. No se consigue El resorte. ¿Cuál quiere? ¿La mala o la buena? ¿Cambiar estas? Pero a veces no se consigue la referencia a eso. La mala, yo se la hago. La buena, compro el repuesto. ¿Aquí qué sale? Ya puede salir todo. Entonces vamos a sacarlo con el mecanismo aquí de la horquilla y el piñón y todo lo demás. Si usted lo tira aquí, se le había podido salir solo una pieza. Entonces mejor sacarlo completo. Y se nos cayó la horquilla, ¿para dónde, qué lado iba? La horquilla. Tiene la opción que sea así y tiene la opción que sea así. Usted lo estaba manipulando. ¿Así? Sí, claro. ¿O así? Así, profe. Así va. No, porque es que aquí tiene donde va acoplado el... ¿Sí ve que ese? Así va. Sí, profe, así porque impulsa más La barriga. la impulsa más. Y además acá en la punta tiene para ponerle el núcleo. Créanle a Santiago que tiene gafas.
Cuando lo vimos acá, se veía así, sin sombra. Y aquí tiene sombra, que es donde pivota aquí. Está marcado donde pivota en la carcasa. Tiene lógica. Entonces, Antibiótico, antibiótico. pero si lo colocamos al revés también hace ese movimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces se nos desarma, se nos cae, ¿para qué lado iba? Entonces toca empezar a buscar la de la Dios. lógica por qué lado era. O como dice la de Dios, Nicolás, el problema de la de Dios es que usted lo armó, Lo daño, lo hace, lo y hay veces que lo arma y lo monta y no le funcionó, entonces le toca volverlo a desmontar. Ah, entonces después de Ah, ya armarlo, sabe que está probamos al aquí revés. en banco. Le dice al cliente, no Entonces, funciona, le cobro otra vez. exacto. Y Si daña, pues, el acople aquí. La horquilla tiene por este lado lo cambio. una cama, que es donde coge para hacer ese pivote ahí un poco. Para este lado también lo hace, pero no es como más, no tiene su figurita, mejor dicho, que le da ahí también la postura. Todo va encajado perfectamente. ¿Qué tenemos? En las dos tapas finalmente tenemos los bujes de bronce. Ya ahorita miramos esos bujes de bronce, que son fallas comunes. ¿Por qué es una falla común el buje de bronce? Porque mire que la distancia aquí entre el inducido y el estator, entre el rotor y el estator, es una distancia muy corta. Entonces, si esos bujes están mal, él empieza a arrastrar y entonces no gira fácil y consume más corriente, como en el ejercicio que subía la corriente porque quedó arrastrado, O sea, eso frenado. puede ser por armarlo más que eso. Por armarlo mal podía hacer esa falla. Por armarlo mal de que usted apretó un tornillo todo completo y después se fue a poner el otro. Entonces, ¿qué le quedó? Quedó de lado allá. Y aquí tenemos lo que es el motor, que en este caso estaría acá. Y ahí giraría, pero mire que ahí se siente que arrastra. ¿Por qué? Porque lo que le da el centrado es las tapas con los tornillos. Porque la distancia, mire. Entonces, aquí lo que miramos también es el juego que tiene. Entonces, el juego que tiene aquí, esta tapa. Debe ser mínimo, casi, este está ya de cambiar prácticamente. Eso es mínimo casi que debe girar ahí. Toca pedirse la alcera. Entonces, ese. Cambio de pieza. Y en este caso, por el otro lado del eje del inducido, bueno, el inducido que tiene el bobinado. ¿Eso es óxido? ¿Eso le entra agua o solo porque está por ahí? A veces le entra agua y se oxida así. Sí, pero... Entonces, aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos o 6 imanes que están con unos separadores. Entonces, a veces cuando los arman se sale un imán o algo, entonces toca fijar que quede como a la misma distancia, que queden los separadores la misma distancia entre un imán y el otro. Ese es el polo está intercalado. Están intercalados norte-sur, campo magnético del imán contra el campo magnético generado en cada bobina de estas. Entonces, norte con norte se repele y se atrae al siguiente que es el sur, y entonces eso es lo que lo hace girar. Y a medida que gira, está cambiando el contacto aquí de las escobillas, entonces cambia la bobina y eso hace que siempre el campo sea lo más perpendicular posible a los bobinados de acá para que tenga la mayor fuerza, el mayor torque. O sea que si se le sale a uno un imán de los toca cuadrar. Sí, un imán menos y cuando pase por ahí se va a frenar. Y normalmente son pares.
La mitad norte, la mitad sur. No puede haber uno más norte o uno más sur. O sea, van a haber, digamos, Pueden ser 3. 4, 6 u 8, normalmente son los como bien. ¿Ese cuánto trae? ¿8 o 6? 6. ¿Sabe contar? Y aquí vienen las bobinas. La fuerza que hace Una ecuación. es bastante alta, porque la corriente es alta. Entonces por eso hacen el bobinado, después le echan una laca dieléctrica y encima de todo le colocan estas especies de arandelas que evitan que el bobinado se vaya a abrir. Y aquí en algunos casos actualmente vienen así, metidas a presión. Antiguamente venían aquí soldadas. Entonces esas soldaduras tocaba con un cautín especial, unos carbones que generaban mucho calor para derretir una soldadura de estaño de alta temperatura para que en el funcionamiento no se nos desolde. Para evitar eso, entonces ahora es a presión que los meten ahí. Entonces, aquí nosotros ¿qué tenemos que hacer? Limpiar acá y evitar que quede a limpiar pedazos de cobre entre las dos que haga corto una con la otra. Deben estar a ver continuidad, pero a través del bobinado, no en corto entre una con la otra. Si hay un elemento que haga corto entre una belga y la otra, lo que hace es que esa bobina queda cortocircuitada y no funciona. Y toca volver a desarmar. Y ahí es cuando, en ese punto, cuando para ahí las escobillas, usted le arranca y no hace nada. Pero van y le dan un martillacito o le dan varias veces arranque y en ese movimiento que da en el arranque de sacar el émbolo, al sacar el émbolo como hace que esto gire, le da un pequeño giro a esto y ya después arranca, dándole varias veces o dándole un golpecito arranca porque lo hace girar a la otra, la escobilla a la otra del... ¿Qué por lo menos qué no es recomendable no hacer? Pues cambiar la pieza. Primero necesario el embobinado para cambiar la pieza porque no le puede hacer nada. Esto los arreglan. Si se desgasta esta pieza, la cambian. Si se quemó el bobinado, lo cambian. Lo que pasa es que si yo tengo un taller normal, yo diagnostico y está malo, yo no me voy a poner a hacer la rebobinada, porque no tengo los equipos ni la infraestructura para eso. Hay otros talleres que están, entonces hay muchos talleres que ya son especializados en eso, y entonces usted llega, no necesito rebobinar ese, yo tengo otro, le reciben este y le dan uno ya arreglado. ¿Para qué dijimos que eran estas muelitas? Miguel, ¿para qué? A ti, conteste ahí. Miguel, ¿para qué es que son? Una muela esa. ¿Por qué no escuchó? Está hablando, carreta ahí, no dejan de escuchar. Haider, ¿para qué son las muelitas estas? Está orando. ¿Está trasnochado? Se ha dicho que le da una estabilidad Para balancear. Balanceo, como es una pieza que gira a alta velocidad, normalmente gira a 1800 o 3600 revoluciones. El inducido gira mucho más alto. Lo que pasa es que con este mecanismo baja la velocidad. Entonces, ese giro hace que se mueva balanceadamente, o sea, que solo sea giro y que no haya este movimiento transversal. Porque este movimiento transversal va a dar vibración. Y dijimos que era como los vibradores de los celulares, ¿no? Y aquí tenemos el piñón del inducido que entra, que sería el solar, en el cuerpo de engranajes epicicloidales o planetarios. Entonces este entra acá, donde también hay un buje. Entonces ese otro buje también. Entonces es planetario, solar y la corona. Entonces el que está el piñón del centro, el del sol, los planetarios y la corona. Entonces este cuando gira hace que transmita el movimiento. Avancemos juntos. Es imposible que lo tenga prácticamente. Bruce. Mire que si yo lo giro rápido, ahí está girando lento. Y está haciendo la reducción de velocidad, pero con aumento de torque. Mire que con poca fuerza que yo le hago aquí, él no va a ser capaz de frenarlo ni con que lo coja a dos manos.
A ver, Santi, ¿cómo llama eso? Mire, esto así parece cuando uno va a jugar ranita. Entonces mire, cuando yo giro aquí lentamente, mire la velocidad con la que gira ahí. Y ahí sí ya no soy capaz de hacerlo girar. Porque hay aumento de velocidad, pero disminución de torque. fuerza. Qué firmeza esa cosa. Entonces esta pieza ahí. Cuidado que Ahí que se mira Muy grande. prácticamente los engranajes Se mueren los dientes. que estén buenos los dientes, pero eso es muy difícil que se dañen. ¿Por qué? Porque no hay un acople, están ya acoplados. Si acoplaran y desacoplaran, normalmente ahí es donde se dañan. Aquí como están acoplados, por eso este tipo de engranaje es muy utilizado. Pero no es falta el que infinito, los este dañe. tiene una relación fija, no es infinito. Infinito es si cambiara diámetros, en este caso no. Esta tapa va aquí dentro de esta. ¿Tiene alguna posición? Sí. Aquí tiene unas orejas de guía. ¿Para qué son esas orejas de guía? Para que encajen. ¿En dónde? Te voy a encontrar primero las que están más... Ahí estará bien. Toca sacarlas todas. Ay, los planetas, mano. Big Bang. Está bien antibrutos. Venga, la llevamos. Hay unas que sí se dejan voltear. ¿A qué me refiero? Hay unas que cuadran diferentes posiciones. Por ejemplo, O sea, ahí. que solo cuadran una. Ahí está bien, Ya, Wilmer. 11, esa barriga hay que... Pulgar menos. ¿Está bien? Sí, yo creo que sí. Pues. No, está mal. Hágale que es antibruto. ¿Qué está mal? No la saque, déjenla ahí en esa posición. ¿Qué está mal ahí en esa posición? Profesor, la de Tamari. Está mal. ¿Qué está mal, Santiago? ¿Qué está mal? Ya te decía este. Ay, ¿qué está recochita ahí? No, pero es Para que que... la próxima que aprenda algo. Si yo la armo, Cuidado, que no me haga nada. Pero excelente. ¿para qué lado iba? También hay que fijarse. Normalmente vienen que para cualquier lado, entonces no tiene problema, pero hay veces que viene. ¿Trabaja o no trabaja? No está trabajando. ¿Entonces está bien? No, está mal entonces. En posición hacia afuera o hacia adentro está bien. ¿Qué es lo que está mal? Este está como mal posicionado, creo. ¿Por qué? Tiene que cuadrar, yo imagino que con todas las cositas. ¿Entra o entra? Por lo de los tornillos, pero acá tiene que pasar, ¿no? ¿Por qué, Wilmer? Por lo de los tornillos, miren, no. Los tornillos estos, ¿dónde agarran? Ahí. En la carcasa que está debajo de esto. Donde estaba no pasaban los tornillos, estaban tapados los pasos de los tornillos. Entonces, si yo lo armo y a lo último que va a hacer va a tratar de meter los tornillos, no me entran, entonces va a tratar de volverlo a desarmar. Ahí sí funciona, ¿no? Pero no falta el mago que le da los tornillos. O sea, ahí sí Y le- parte esta pieza, sí señora. Entonces, aquí sí pasó y enrosca allá. Entonces, mírenlo ahí. Entonces, son los cuidados simplemente que tenemos que es sentido común. Pero a veces Mira esto, mira. se lo pasa. Ahí que solo se ve la ranura. Pero este estaba corriendo, se veía. Ya. Entonces puede montarse, debe montarse que quede el paso para los tornillos, porque los tornillos están desde la tapa del lado de escobillas hasta la tapa del lado de mecanismo. Ahora sí lo gira así, sirve. No, antes giraba normal, la posición estaba girando bien, o sea, por giro no era el problema. Si no luego meter esto. El problema es que como estaba antes, estaba tapado el paso de los tornillos, entonces ¿cómo lo apretaba? ¿Cómo lo ajustaba? No lo podía armar.
porque la orejita que trae aquí, el mecanismo estaba tapando el paso de los tornillos. Entonces, básicamente, y ahí es donde algunos hacen eso. Le dan el golpe, ¿qué hace? Al hacer el golpe, ¿qué hace? Va a golpear esto, va a partir esta pieza. Y pasa eso. No es mecánico malo. Entonces, ahí los diferentes componentes. Pongan una pucheca. Esta pieza también se puede desarmar. Saca, esto es una chaveta que sale hacia acá y hay un alambre interno. Y sale esta pieza, o sea, sale el alambre por este lado, sale la chaveta, sale el mecanismo de rueda libre y finalmente sale la corona. Y queda el eje, que el eje está formado por los portaplanetarios y la parte central. El mecanismo de... no, este con este. Este viene aquí, hay también como que una chaveta que viene aquí. Entonces aquí es donde la horquilla acopla. Que hay motores de arranque que tienen un acople diferente aquí. Toca mirar, pero la idea es que haga este movimiento. Y cuando hacemos este movimiento, vea, gira el piñón. Da un pequeño giro La al piñón, horquilla. que es lo que decíamos. La horquilla al sacarlo hace que el piñón vaya girando para que acople. Si chocan los dientes, Para que engrane ahí con los, si chocan los dientes, al hacerlo los girar, piñones. ya hace que entre diente con diente y acople. Inicialmente puede que choque, pero al girar Y al chocar no va a puede acoplar. Va a acoplar. partir algo. En ese momento la velocidad es prácticamente cero. Si está dañada la horquilla Si se pega, acaso está ¿cierto, girando profe? esto, gira muy lentamente. Si está- Entonces no hace daño. Si está dañada la horquilla se pegan, ¿cierto, profe? Sí. Se puede quedar abierto, O o sea, puede que no quedar- acopla, o puede quedar que se trabó se partió y se trabó aquí afuera, entonces se queda pegado. Y ahí sí es el problema, que el motor de arranque lo empieza a arrastrar. Ahí sí empieza a sonar el... Entonces aquí el otro es que el piñón para un lado no gira y para el otro lado patina, entonces es otra de las cosas que hacemos. Y cuando van manejando Muchas y veces- echan el motor de arranque. Ahora, Cuando, Lo manda cuando y ya lo está devuelve. prendido el vehículo Ven y vuelven y le dan arranque, ¿qué pues sale? Sube y Va a salir este y va a de la chocar misma con los... forma, girando, Va a chocar con los... girando aquí a baja velocidad, pero la corona de la volante Va está a alta girando a velocidad. alta velocidad, entonces ahí el choque sí es donde y estos empieza son a magos que en partir vez de aquí. pitar. Eso era lo que usted ayer mostraba en el diagrama. Exacto. Entonces, en las motos, como el botón es parecido al del pito, ahí. No, escucha uno. Entonces, el cuidado es el mecanismo este, verificar que esté funcionando el mecanismo de rueda libre, que para un lado sea bastante duro. Sobre todo cuando la falla del cliente dice, no, se siente que funciona bien, pero no hace girar el motor. Si no hace girar el motor, la falla es esta. Entonces bajamos el motor de arranque, lo probamos por fuera y vemos que funciona bien, pero no hace girar el motor. La falla va a ser este mecanismo de rueda libre, que está patinándose para ambos lados. Entonces a veces usted le hace aquí y se siente, pero ya lo monta en una prensa y le hace fuerza y ahí ve que se patina, ya se dañó. Ahí no se siente. No lo frena del todo, hay que cambiar este mecanismo. Sacamos esta pieza. Las áreas más comunes que son escobillas desgastadas, partidas, los bujes, entonces este buje aquí de la tapa también. ¿Cuál buje la tapa, profe? Ah, el del... Entonces, este también. No, ni siquiera el refuerzo puede ser el inducido. Entonces aquí el buje está entre el eje y aquí la tapa, y el otro buje es aquí, se me perdió, este acá. Entonces hay varios bujes.
Hay algunos, sobre todo en los sistemas de start-stop, ya no hay bujes sino rodamientos. Entra más fijo y el rodamiento es mejor, más durabilidad y además de más durabilidad, más velocidad también, porque ahí necesitamos más velocidad para un arranque rápido. Claro, no acelera desde un arranque. ¿Qué fue lo que preguntaron por aquí? Pregunta, Juanda, pregunta. Que si pierde fuerza puede ser. Si pierde fuerza. Entonces, ¿por qué puede perder fuerza? ¿Qué es perder fuerza? Que uno sienta que gira, pero que hace medio mover el motor de combustión. Gira despacio. O hace girar despacio, exactamente. Falla la batería. Sulfatado los bornes de la batería. Un cable con resistencia, las pruebas que estamos haciendo de caídas de voltaje, las mismas escobillas que no están haciendo buen contacto, ya demasiado desgastado, esto demasiado ya negro lleno de escobilla, empieza a aislar. El bobinado, ya sea o en algunos que viene, en vez de imanes permanentes viene bobinado ahí, entonces todo eso puede ser una falla. Normalmente cuando falla el bobinado, normalmente falla es cuando le dan demasiado arranque. No está prendiendo fácil el carro, entonces dele y no lo deja descansar. ¿Qué es SA? ¿Qué es SA? La tarea. ¿Cómo es? ¿Arranque en frío? Capacidad de corriente en arranque en frío. No, CSA. ¿CSA? Capacidad de corriente de arranque en frío. Capacidad de corriente de arranque. ¿Qué significaba eso? ¿No hicieron la tarea? La capacidad de arranque frío es fundamental para contar el número de capacidad de arranque. Anotó, pero no la hizo. ¿Cómo es la palabra? Pero no anoté ese pedacito. ¿Qué es CSA? Cold cracking amp. La intensidad de arranque en frío es... Capacidad de corriente de arranque en frío. Cold, frío. Por eso es que viene a menos 18 grados Se centígrados. trata de la cantidad de amperios que puede suministrar una batería a 0 Fahrenheit durante 30 segundos. Durante máximo 30 segundos a 0 Fahrenheit, o sea, menos 18 grados centígrados. Ese es el... Entonces, una batería tiene la capacidad de entregar, las baterías que teníamos ahí decía 600, 700 amperios, 550 amperios de arranque en frío, pero máximo por 30 segundos. ¿Por qué? Cuando había equipos que le hacían prueba de exigirle la corriente a la batería para ver cómo comportaba, le hacían... me pegó la lengua. La lengua la traba. Me pegó la lengua. Le hacían, se ajustaba para pedirle la mitad de la capacidad de la corriente y la prueba se hacía por 15 segundos máximo. Entonces normalmente los manuales dicen eso. Usted, si le da arranque, tiene que ser por 15 segundos máximo, pero cuando alguien no le prende, se queda y vuelve. ¿Qué pasó ahorita con el solenoide cuando le hicimos varias pruebas? Se fue calentando cada vez más hasta que se quema el bobinado. Por recalentamiento, ¿qué ocurre? Se va derritiendo el aislante y empieza a hacer contacto entre un alambre y el otro y entonces quedan con cortos internos, ya sea aquí o acá, porque ese alambre está enrollado ahí. En el caso del solenoide, como vemos allá en el estudio, está enrollado ahí uno sobre otro. Entonces, esas son las posibles fallas normalmente. Que normalmente se ocasiona por demasiado arranque. Y así como afecta el motor de arranque, afecta la batería, porque ella es la capacidad que tiene la batería de entregar hasta por 30 segundos máximo. ¿Y qué corriente es? Una corriente altísima, 550. Que normalmente son entre 100 y 300. Pero eso es como afecta. Profe, cuando se prende rodado, el motor de arranque sufre. No, ahí sí no hace nada. Cuando se prende rodado el motor de arranque sufre. ¿Por qué no? No está activado, o sea, no está ahí. Porque no se está haciendo nada. La caja de cambio. Eso. La
que me la chupa en la caja. El motor de arranque no está haciendo nada, porque no pasamos nunca el switch a start, entonces no trabaja. Camilo. Cuando van a iniciar el carro, pero inician directamente desde el motor de arranque también, ahí sí sufre el motor, ¿no? No. No pasa nada. ¿Cómo así? ¿Es mejor, profe, iniciarlo desde el motor de arranque o de la batería? Porque eso pasa cuando a veces se daña el switch y está directamente en el motor de arranque. Directo. ¿Cómo fue la pregunta, Camilo? ¿No escuchan? Que si peras o manzanas. Entonces, Mazorcas. Que se afecta. son dos posibilidades el motor de arranque. Y no de la batería. de hacer encender un vehículo Tampoco entendí. cuando hay problemas de encendido, problemas de arranque. ¿Qué es problemas de arranque? O que no está funcionando el motor de arranque o que se descargó la batería. Entonces, normalmente no fue que se descargó la batería. Entonces, el auxilio RODE. ¿Qué es la idea? Darle arranque. Entonces, por eso algunos llegan y lo conectan a la batería. Directo. No, profe, porque así pues tampoco sufre la batería. El Directo. encendido más rápido, según lo que dice. Directo al motor de arranque. El encendido más rápido, porque va A veces por lo menos A eso, cuando se daña el switch. la batería está buena, pero no es incómodo. Cuando se daña el switch. Más o menos como lo que el profesor hizo ahorita que lo ¿Quién te No, y no hay- queda directo. Es que el problema es que activa el solenoide. Ay. Este toca cuidado porque cada piso parte esto y hasta ahí llegamos. ¿Cuánto vale? Solo eso. No Sí, sé. claro, latino. Pero si lo venden solo eso. Por ahí un repuesto, un segundazo. Normalmente de segundazo por ahí. Van al chivero. Van al chivero ir a conseguirlo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un Pulgas. cable que viene de la batería aquí directamente. Entonces, si yo le pongo del positivo de la batería del otro carro acá, pues estoy haciendo lo mismo. Simplemente lo estoy colocando en el positivo de la batería. Si el problema es si el problema de la batería hacia el arranque, pues ahí estamos colocándole corriente directa al arranque para que él gire más rápido. Sin embargo, queda lo mismo, necesitamos alimentación del resto de sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, sobre todo los electrónicos, en el caso de los carros nuevos. Entonces, pero tomamos este cable, va el cable grueso a la batería y de la batería a todos los sistemas. Es lo mismo, pero más incómodo. Está haciendo lo mismo, pero más incómodo porque aquí, en un camión de pronto es fácil allá abajo, pero en un automóvil no es cómodo ir a conectarse acá. Así es, pues, es que sin saber le dije para dónde era. Entonces, ¿por qué? Es más fácil allá, le llega directo al motor de arranque. De todos modos, por ahí está alimentando el resto del circuito, entonces no hay problema. Ahí puede grabar bien. Entonces ahí, lo que están aquí es una que nos falta, que digamos. Para armarlo. ¿Es bueno prenderlo con otro carro? ¿Cómo sí? Hacerle el auxilio con otra. O sea, en la batería de otro carro Colocamos cables, ya lo habíamos explicado que no es bueno. Rodado tampoco es bueno. Cuando toca, toca, pero no es bueno. Usted está estresándole. Entonces, por un lado, con cables de auxilio, o sea, conectar de una batería buena a la batería mala.